Hola amigos del Doctor de los Pies, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Por qué los pacientes diabéticos tienen mucho dolor en las piernas y en los pies? ¿Por qué sienten esa sensación de quemazón, de ardor? ¿Por qué pierden la sensibilidad en las extremidades inferiores? ¿Por qué se daña la circulación de las extremidades inferiores en los pacientes diabéticos? ¿Qué es exactamente lo que ocurre con ellos y por qué ocurre esto? La neuropatía diabética no es más que una complicación de la diabetes. La diabetes, pues, el aumento del azúcar en la sangre provoca unos cambios metabólicos anormales que terminan dañando las fibras nerviosas o las fibras de los nervios que llegan a las extremidades inferiores. ¿Cuáles son esas fibras nerviosas? Pues tenemos las fibras sensitivas, tenemos las fibras motoras y tenemos también las fibras del sistema nervioso autónomo. Yo voy a explicar en detalle en qué consiste una y la otra. Cuando el azúcar ha dañado todo lo que es las fibras sensitivas, entonces el paciente empieza a sentir calambres, empieza a sentir sensación de quemazón, siente que le arden los pies, siente que ya ha perdido la sensibilidad principalmente en la puntita de los dedos. El paciente empieza a quejarse que no puede dormir bien porque siente punzadas, porque siente que le clavan los pies, que le clavan las piernas. Cuando tenemos daño en las fibras motoras del sistema nervioso periférico por causa del azúcar, entonces el paciente se puede notar que empieza a tener cambios en todo lo que es las estructuras musculares, en los tendones, en los ligamentos, en los huesos de los pies. ¿Qué pasa? Los músculos, pues, cuando no reciben los impulsos de los nervios, se empiezan a atrofiar. Atrofiar quiere decir que empiezan a perder su fuerza, empiezan a perder sus fibras. Cuando pierden las fibras, pierden las fuerzas, entonces los músculos empiezan a producir deformidades en el pie. El pie del paciente diabético termina deformándose. También la parte biomecánica en los pacientes diabéticos, es decir, el movimiento o el equilibrio que tienen los músculos extensores y los músculos flexores para que se produzca la bipedestación, empieza también a cambiar, empieza a dañarse. Por último, tenemos entonces el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la microcirculación. ¿Cuál es la microcirculación? La microcirculación son los vasos pequeños, los más pequeñitos, los vasos sanguíneos microscópicos, que son los que llevan la sangre a los tejidos, son las que llevan la sangre a la piel, le llevan la sangre a los ligamentos más profundos e inclusive a los huesos. El sistema nervioso autónomo lo que hace es que produce vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de si un tejido, si un músculo, si un nervio, pues necesita más sangre o menos sangre. Entonces, ¿qué pasa con la neuropatía periférica? ¿Por qué se dañan los nervios? Los nervios se dañan porque un aumento excesivo del azúcar en el torrente sanguíneo empieza a producir cambios metabólicos. Esos cambios metabólicos empiezan a acumularse sustancias que son nocivas para los tejidos, como por ejemplo el sorbitol, como por ejemplo el poliol, como por ejemplo que empieza a disminuir el óxido nitroso, empiezan a producirse sustancias tóxicas terminales en la síntesis de la glucosa, se empieza a producir también lo que se llama una glucosilación de las proteínas de una manera anormal y los tejidos empiezan a endurecerse, los vasos sanguíneos empiezan a taparse, llega mucho menos sangre a lo que es la parte de los nervios y esos nervios empiezan a producirse daño en ellos. La conducción nerviosa empieza a traumatizarse, la conducción nerviosa empieza a cambiar y termina el paciente entonces con todas esas sensaciones y todos esos dolores. En el próximo segmento hablaremos de nuestra invitada de hoy, que tiene una neuropatía periférica por causa de la diabetes y hablaremos un poquito más de la neuropatía periférica. Hoy estamos hablando de la neuropatía
diabética, de la polineuropatía sensorial y motora simétrica crónica, de cómo el azúcar en la sangre produce daños al sistema nervioso periférico y el paciente termina sintiendo ardor, quemazón, muchísimo dolor, empieza a perderse todo lo que es la parte biomecánica, el ritmo de la marcha, empiezan a atrofiarse los músculos, empieza el paciente pues a producírsele protuberancias, se producen ulceraciones, se producen callosidades en esas deformidades y vienen las ulceraciones y más tarde pues las infecciones que pueden terminar en una amputación. La neuropatía diabética es la causa número 1 de amputaciones en los pacientes diabéticos y por eso debe ser tratada. Antes se pensaba que la neuropatía diabética era irreversible. Hoy se sabe que existen tratamientos y que existen medicamentos que pueden revertir la neuropatía diabética, la neuropatía periférica y que de esa manera pues el paciente puede tener una mejor condición. Nosotros hoy tenemos una invitada muy especial que llegó a nuestra consulta con un dolor muy fuerte en las piernas, en los pies. Tenía calambres, tenía sensación de hormigueo, ardor en sus piernas, no podía caminar, no podía dormir. El dolor era básicamente insoportable y nosotros pues comenzamos con ella un tratamiento, de la neuropatía periférica y hoy día ella puede tener una vida normal. Hemos revertido mucho, hemos revertido más de un 85% toda su neuropatía periférica. Ella está en un control estricto de su azúcar. Nosotros la tenemos en un tratamiento y la paciente es diabética y está hoy sin dolor en sus piernas y en sus pies. Señores, la neuropatía diabética se puede revertir, esa condición se puede mejorar en los pacientes diabéticos. Lo único es que tienen que recibir el tratamiento adecuado para que eso se corrija. A veces los pacientes tienen muchísimo dolor, tienen muchísimo ardor, muchísima quemazón, pasan años con este tipo de neuropatía y llega un momento en que la neuropatía desaparece como por arte de magia. Cuando esto ocurre, que la neuropatía desaparece por arte de magia, no quiere decir que se ha revertido la neuropatía. Esto quiere decir que el daño ya de los nervios de las extremidades inferiores es permanente y que ya el paciente perdió por completo la sensibilidad y jamás la podrá recobrar. Por eso un diagnóstico adecuado, temprano y un tratamiento son los que van a prevenir pues que se produzcan complicaciones más fatales como son las amputaciones e inclusive la muerte. Señores, en el próximo segmento tenemos una entrevista con esta paciente y ella nos hablará de su experiencia y de cómo se siente hoy.